Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, quien se dirige a efectuar el saludo correspondiente a las banderas de guerra, custodiadas por las escoltas de cadetes de la Escuela de Enfermería Naval, de la Escuela Médico Naval y de la Heroica Escuela Naval Militar, acompañada por los ciudadanos, almirante, secretario de Marina y general, secretario de la Defensa Nacional. Hace por la entrada al campo de honor el cuerpo de cadetes. Integrado por la banda de guerra, escoltas, estandartes del cuerpo de cadetes, guiones de las carreras de Enfermería Naval, Medicina Naval, del Cuerpo General, Infantería de Marina y Aeronáutica Naval, así como la primera, segunda, tercera y cuarta brigada de cadetes, con sus respectivos guiones, al mando del ciudadano capitán de navío, Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Hugo Alberto Vallardo Cárdenas, comandante del Cuerpo de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.
el propósito de la Escuela de Enfermería Naval, de la Escuela Médico Naval y de la Heroica Escuela Naval Militar es dotar a la Secretaría de Marina, Armada de México, de oficiales líderes navales con valores y competencias que aseguren un desempeño íntegro y competitivo, tanto en el ámbito nacional como el internacional. La formación naval militar del personal de cadetes se realiza de manera integral, preparándolos para conducirse ética y profesionalmente bajo principios y valores institucionales. Por tal motivo, la Escuela de Enfermería Naval, la Escuela Médico Naval y la Heroica Escuela Naval Militar basan el proceso de formación en 4 pilares: académico, del carácter sociocultural, militar y cultura física, para que los futuros oficiales y líderes de la Secretaría de Marina Armada de México se desempeñen en apego a los derechos humanos y leyes establecidas en nuestra sociedad. Con los honores de ordenanza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, damos inicio a la ceremonia conmemorativa al 111 aniversario de la heroica defensa del puerto de Veracruz y jura de bandera de cadetes de la Escuela de Enfermería Naval, de la Escuela Médico Naval y de la Heroica Escuela Naval Militar, generación 2024. Se invita a la amable concurrencia a permanecer de pie durante los honores. ¡Honores!
Amable concurrencia, sean muy amables en tomar asiento. Preside esta ceremonia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. La acompañan en el presidio Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Ingeniera Rocío Nale García, Gobernadora del Estado de Veracruz. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación. General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Senador Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Doctor Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores. Ingeniero Julio Antonio Verdeguer Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Maestro Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Licenciada Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura. Minerva Citlali Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. Así como autoridades civiles, navales y militares del Gabinete Legal y Extendido que el día de hoy nos acompañan. Sean cordialmente bienvenidos. Con profundo respeto, las y los mexicanos y las Fuerzas Armadas recordamos a los héroes que el 21 de abril de 1914 y el 13 de septiembre de 1847 ofrendaron sus vidas en la defensa de nuestra patria. Para hacerlo de manera fehaciente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pasará lista de héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, seguido por el toque de silencio de la banda de guerra y una salva de fusilería ejecutada por las brigadas del Cuerpo de Cadetes. Se agradece a la amable concurrencia ponerse de pie. De la Heroica Escuela
Naval Militar, Teniente José Azueta, Cadete Virgilio Uribe, del Heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera, Cadete Juan Escutia, Cadete Francisco Márquez, Cadete Agustín Melgar, Cadete Fernando Montes de Oca, Cadete Vicente Suárez, A continuación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, tomará la protesta al personal de cadetes de la Escuela de Enfermería, Médico y Heroica Escuela Naval Militar, que el día de hoy juran lealtad a nuestra bandera.
cuentas! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Escoltas a la derecha! ¡Ya! Cadetes de la Secretaría de Marina protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla hasta alcanzar la victoria o perder la vida. Si no lo hicieren así, que la nación se los demande.
Se invita a la amable concurrencia a tomar asiento. Las y los cadetes de primer año que han sobresalido por su aprovechamiento académico y buena conducta durante el presente año lectivo reciben de manos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, acompañada de los integrantes del Presidium, el espadín que los distingue como cadetes de la Secretaría de Marina y que simboliza el principio de formación del don de mando, virtud que les caracterizará en su vida futura como oficiales de la Armada de México. El espadín distingue a las y los cadetes en formación y simboliza el principio de don de mando. Significa obedecer y hacerse obedecer, teniendo presente que el que ha de reprender debe ser irreprensible. Reciben, en representación de sus compañeros, las y los cadetes de primer año: García Agama, Flores Martínez, García Ángeles, Nogueda Gutiérrez, Ravelo Vázquez, Estrada García, Vázquez Núñez, Palestina Cuevas, Salazar Abarca, García Ahumada, Loyo Matías, Torres Cruz, Castro Chávez, Trujillo Gómez, Rodríguez Campos, Rivera Martínez, Matus Manuel, Espinosa Vázquez, Román Ramírez Mena Morales. y Ugalde Cravioto. Se invita respetuosamente a las y los integrantes del Presidium a tomar asiento. A continuación, escuchemos a la cadete de primer año, Noemí Jimena Corona García, quien dirigirá unas palabras en representación de las y los cadetes que el día de hoy juraron bandera. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Distinguidas autoridades, civiles, militares y navales integrantes del Presidium. Mujeres y hombres pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Personal directivo, docente, de instructores, así como compañeras y compañeros cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, la Escuela Médico Naval y la Escuela de Enfermería Naval. Queridos familiares y amistades que hoy nos acompañan, señoras y señores, muy buenos días. El amor a la patria se demuestra con hechos, no con palabras. Hoy, estas palabras de Margarita Maza de Juárez
nos recuerda que la lealtad a la patria se expresa con abnegación y determinación. Llevar este uniforme significa más que solo pertenecer a una institución. Es asumir el compromiso de defender a nuestra nación con honor y valentía. Desde el momento en que cruzamos las puertas de la Escuela Médico Naval, la Escuela de Enfermería Naval y de la heroica Escuela Naval Militar, supimos que nos esperaba un camino de retos de aprendizaje. Las largas instrucciones, las largas horas de estudio y el esfuerzo físico y mental han sido parte de un proceso que nos prepara para asumir nuestro rol como futuros oficiales de la Armada de México. Cada entrenamiento, lección y prueba han fortalecido nuestra capacidad para actuar con precisión, responsabilidad y valor cuando el deber nos lo exija. No ha sido fácil, pero sabemos que cada sacrificio nos acerca a la excelencia. Nada de esto habría sido posible sin quienes nos han guiado y apoyado en la travesía. A nuestras familias, que han sido nuestro pilar a pesar de la distancia. A nuestros instructores y profesores, quienes con su experiencia y reivindicación nos han forjado con disciplina y carácter. A la Secretaría de Marina Armada de México y nuestras máximas autoridades que han ayudado en nuestra formación, concediéndonos herramientas, conocimientos y valores esenciales para cumplir con nuestro deber. Mi almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, en nombre de mis compañeras y compañeros cadetes y del mío propio, queremos hacerle un respetuoso agradecimiento por su presencia en esta significativa ceremonia, así como por la confianza y apoyo depositado en nuestra naciente formación como marinos navales. Sabemos bien que la evolución de la Armada de México no solo se mide en avances tecnológicos o en nuevas estrategias de defensa, incluso se refleja en quienes la integramos. Bajo su digno mando, la inclusión de la mujer en nuestras filas no solo es una muestra de equidad, sino de reconocimiento a la capacidad, la disciplina y el compromiso que caracterizan a cada integrante de esta institución. Las y los cadetes pertenecientes a los planteles educativos navales somos un vivo ejemplo de la transformación institucional. Estamos listas y listos para navegar avante y consolidarnos como una armada más fuerte, más humana y entregada plenamente a nuestra nación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Es un alto honor para nosotras y nosotros como cadetes, pero también para cada integrante de la Secretaría de Marina Armada de México, contar hoy con su presencia. Respetuosamente, queremos expresarle que el verla hoy aquí representa un impulso y un ejemplo, no solo para las mujeres, sino también para todos nosotros como jóvenes mexicanos al servicio de la nación. Hoy, al jurar lealtad a nuestra bandera, reafirmamos nuestra promesa de servir con fidelidad y determinación a México, tal como lo hicieron nuestros héroes navales aquel 21 de abril de 1914. Recordar las acciones del teniente José Azueta Abad y del cadete Virgilio Uribe Roble nos motiva a proteger a nuestra nación en el mar, en el aire y en la tierra, sin dudar, sin retroceder, porque la patria no se honra con palabras, sino con acciones. Es por eso que hoy, frente a usted, nuestra Comandanta Suprema, y frente a nuestro pueblo, las y los cadetes, cumpliremos nuestro deber
de servir a México. Muchas gracias. Acto seguido. Palabras del ciudadano almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. ...21 de abril de 1914... en Crónica de una invasión, exposición histórica virtual, se puede leer: de acuerdo con el parte de novedades y la lista de alumnos que remite el director Rafael Carrión, estuvieron presentes 128 elementos, de los cuales más de la mitad eran alumnos jóvenes, casi niños, mientras que la flota norteamericana estaba conformada por militares que ya tenían una gran trayectoria. Los cadetes tenían alrededor de 16 años. Provenían de diferentes zonas del país, generalmente de Puebla, Ciudad de México y del mismo Veracruz, quienes fueron enviados por sus padres a prepararse en la Escuela Naval Militar. Los expedientes de cuerpo de los cadetes a los que les tocó combatir al invasor reflejan sus actuaciones y trascendencia en la conformación de la Armada y de la nación mexicana. Episodios como este revelan la dimensión y el talante de los y las jóvenes mexicanos. Una juventud a la altura de las circunstancias, una juventud dispuesta a darlo todo, incluso la vida misma, una juventud hecha a la medida de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de las mujeres y hombres quienes conformamos la Secretaría de Marina, le damos una respetuosa y cálida bienvenida en su primera visita como Comandanta Suprema a esta heroica Escuela Naval Militar, alma mater y crisol donde se forjan los oficiales y futuros comandantes de la Armada. Ingeniera Rocío Nale García, Gobernadora Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación. Distinguidas autoridades civiles, militares y navales que nos acompañan en el Presidium. Integrantes de las Fuerzas Armadas, cadetes que juran bandera pertenecientes a la heroica Escuela Naval Militar, Escuela Médico Naval y Escuela de Enfermería Naval. Invitadas e invitados especiales, familias presentes, representantes de los medios de comunicación, estimada ciudadanía, muy buenas tardes. Hace 111 años, el puerto de Veracruz fue el escenario de una gesta heroica que reafirmó la valentía y el orgullo del pueblo mexicano ante la afrenta y la adversidad. Las familias veracruzanas y los cadetes de la entonces Escuela Naval Militar, con coraje y valentía, hicieron frente al desembarco de tropas extranjeras que pretendían mancillar nuestra soberanía nacional. Estos significativos hechos quedaron grabados en la bitácora de nuestra institución y representaron la unidad de las y los mexicanos en favor de una nación libre, independiente y soberana. Año con año, recordamos estas gloriosas acciones como la gesta heroica del puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914. Poco más de un siglo después, México mantiene su soberanía. Las y los mexicanos lo hacemos exaltando la historia y los valores que nos definen como nación. Y como marinos navales, tanto mujeres como hombres, lo hacemos fortaleciendo el papel de la Armada en favor de nuestro pueblo y de la confianza que han depositado en nosotros. Hoy por hoy, sabemos la importancia de llevar a cabo operaciones navales en pro de la seguridad para un desarrollo con bienestar en el territorio nacional. Asimismo, somos una armada preocupada y ocupada en el resguardo de nuestra soberanía, pero también sabemos de la dimensión y responsabilidad que nuestras acciones tienen para nuestro país en la dialéctica de las naciones y las relaciones internacionales.
La mejor manera de honrar la memoria histórica que hoy nos configura es trabajando incansablemente en favor de las necesidades más apremiantes para consolidar el desarrollo marítimo de nuestra nación. Lo hacemos al estar preparados para la defensa, al resguardar nuestras fronteras y soberanía, a reconocernos como Estado ribereño, Estado de bandera y Estado rector del puerto. De igual manera, somos una institución presta a actuar en favor de la seguridad interior y seguridad pública por medio de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos el gran honor y privilegio de apoyar a nuestra población en caso de necesidades públicas, así como contribuir al desarrollo nacional con una visión de prosperidad compartida. La seguridad como un factor y esencia determinantes para la Armada de México nos permite no solo estar en nuestros mares y costas, también en puertos, en aeropuertos, vías férreas y polos de desarrollo para el bienestar, calles y espacios públicos. Nos permite estar al lado de nuestro pueblo, al cual pertenecemos hombro con hombro, tal como el 21 de abril de 1914. Cadetes de la heroica Escuela Naval Militar, de la Escuela Médico Naval y de la Escuela de Enfermería que hoy juran bandera. El capitán de corbeta Fernando Escudero en su momento narró su propio testimonio sobre los hechos que vivió aquella jornada histórica, diciendo: en tal ocasión, los cadetes repelimos la agresión de los invasores. En esa oportunidad, todos, sin excepción, más que nunca nos sentimos hombres nacidos en México y por dicho motivo cumplimos el deber ineludible de defender la integridad y la soberanía de la patria. Esta declaración pone de manifiesto algo muy relevante: la importancia y el valor de la juventud mexicana en momentos definitorios y trascendentales para la nación mexicana. Ya no solo son hombres, sino también mujeres quienes integran nuestra noble institución. Sin embargo, ustedes son la prueba de que el patriotismo que nos mueve a las y los marinos navales es atemporal, es para siempre, está más vivo que nunca. Hoy, a recordar los actos heroicos del pueblo veracruzano y de nuestros héroes navales, ustedes hacen un juramento ante nuestro pabellón nacional, que simboliza una promesa de lealtad inquebrantable a la nación y al pueblo de México. En esta fecha, atestiguamos y compartimos con ustedes y sus queridas familias la enorme dicha y responsabilidad que implica este significativo acto en su naciente carrera naval al servicio de México. Es el momento idóneo para ratificar la decisión que los hizo estar hoy aquí. Una decisión que implica sacrificio, pero también la satisfacción de vivir los más altos valores navales. Recuerden que son parte de una institución que destaca la importancia de preparar y capacitar continuamente a su personal a través de la educación naval. A ustedes, cadetes de la heroica Escuela Naval Militar, corresponde actuar con sabiduría, congruencia, sensatez y humildad en cada una de las misiones y operaciones navales encomendadas para convertirse en los futuros comandantes de esta institución. Asimismo, ustedes, cadetes de las Escuelas Médico y de Enfermería Naval, tendrán la responsabilidad ética y humana de velar por la salud del personal naval y sus derechohabientes, así como apoyar a la población civil y realizar acciones de ayuda humanitaria cuando así se requiera. Cadetes, al haber jurado bandera, ustedes siempre portarán en su uniforme de gala el espadín que hoy recibieron, mismo que simboliza el inicio de su desarrollo del don de mando, adquiriendo con ello un compromiso que antepone en todo momento los intereses institucionales y nacionales a los individuales. Sus respectivos planteles esperan de ustedes perseverancia y excelencia en sus estudios. La Secretaría de Marina Armada de México espera de ustedes disciplina, compromiso y honestidad en cada misión encomendada. El pueblo de México al cual se deben espera que lo acompañen y apoyen cuando más lo necesitan. México, su nación, espera de ustedes una entrega absoluta. Siempre mantengan fija la proa en esta nueva travesía y les aseguro que invariablemente llegarán a puerto seguro. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. En su momento, el comodoro Manuel Azueta se permitió encomiar el valor, patriotismo y entereza demostrados por todo el personal de la escuela, habiendo cumplido con su deber hasta el último momento. Un deber que incluso le arrebató a su propio hijo, el teniente José Azueta, y un sacrificio en el que también perdió la vida el cadete Virgilio Uribe. Mi comandanta suprema, su presencia representa un gran honor para todos y cada uno de nosotros. Nos motiva a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado como nación y nos impulsa a continuar siendo una armada preparada para la defensa y el resguardo de nuestra soberanía. Una armada que fortalece y protege los intereses marítimos, así como la seguridad portuaria nacional. Una armada que potencia la seguridad en mar, aire y tierra y que a su vez hace posible el desarrollo con bienestar. A 111 años de aquel glorioso episodio que hoy nos convoca, llevado a cabo por nuestra noble institución y el pueblo veracruzano, refrendamos los principios que viven en nosotras y nosotros como marinos navales, ideales que nos permitieron defender a nuestra nación con valentía y sobre todo con un profundo amor a la patria, valores que nos permiten hoy por hoy contribuir a forjar una nación próspera, honor, deber, lealtad y patriotismo que nos hacen ser una armada hecha a la medida del pueblo de México y que en noviembre nos permitirá celebrar 200 años de la consolidación de la independencia en el mar. Muchas gracias. Se pide respetuosamente a las y los integrantes del Presidium tomar asiento. A continuación, la Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina interpretarán la pieza musical Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky.
Escuchemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, estudiantes, cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, de la Escuela de Enfermería y de la Escuela Médico Naval, oficiales de la Marina y Armada de México, almirantes en retiro, almirante secretario Raimundo Morales Ángeles, general secretario Ricardo Trevilla Trejo, a las familias que hoy acompañan a sus hijos, a sus hijas, felicidades. Gracias por su presencia. Sabemos de su orgullo y sepan que cuidaremos de sus hijos y de sus hijas, así como ellos y ellas han decidido cuidar de la patria. Es la primera vez que una mujer encabeza esta ceremonia. Es para mí un privilegio, un honor estar al frente de ustedes. Hoy recordamos la gesta heroica de los cadetes y oficiales de la Armada de México, así como también del pueblo de Veracruz, que defendió la soberanía nacional frente a la invasión estadounidense al puerto de Veracruz en 1914. Aquí en este estado se ha escrito buena parte de las hazañas históricas más relevantes de nuestro país. En Veracruz se defendió hasta 1825 la última batalla por la independencia, cuando la Marina y las y los veracruzanos lograron la rendición de la última fortaleza española en suelo mexicano. Veracruz también resistió la llegada en 1947 del ejército norteamericano en aquella invasión que tristemente terminó con la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Juárez se refugió en Veracruz cuando los conservadores iniciaron la Guerra de Reforma. Aquí él, de forma valiente y sin titubeos, emitió las leyes de reforma. Veracruz resistió la invasión francesa cuando los conservadores se atrevieron a ir a Europa a traer a Maximiliano y Carlota para establecer un imperio en nuestro país. El pueblo de México y los liberales encabezados por Juárez defendieron la soberanía de la nación, logrando la segunda independencia en 1867. Una nueva invasión se gestó en 1914, en plena Revolución Mexicana. Recordemos que había luchas internas en nuestro país. En febrero de 2013, Madero y Pino Suárez habían sido asesinados por un golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta y apoyado por el entonces embajador de los Estados Unidos. Mientras el ejército constitucionalista avanzaba por el territorio mexicano, ganando batallas para restaurar el orden y la democracia perdidas, el 21 de abril de 1914, sin mediar una declaración de guerra, las tropas estadounidenses invadieron el puerto de Veracruz. Decían que un malentendido entre marinos estadounidenses y soldados del ejército mexicano ocurrido en Tampico
el 9 de abril de ese mismo año, fue la causa para iniciar la ocupación del puerto veracruzano. Después se dijo que cuando entró el presidente Wilson, presidente de los Estados Unidos, decidió ya no apoyar a Huerta, pues había disuelto el Congreso y por ello, por esa razón, se decía que había enviado las tropas estadounidenses a Veracruz. En realidad, ninguno de los revolucionarios de aquella época accedieron a la invasión. Nunca estuvieron de acuerdo en aceptar la entrada del ejército estadounidense para supuestamente apoyar el derrocamiento de Huerta. Ni Carranza, ni Villa, ni Zapata lo aceptaron. Esta acción, a todas luces, violaba los tratados elementales de derecho internacional. Fue necesario el patriotismo de los cadetes de la Escuela Naval, del pueblo de Veracruz y también, hay que decirlo, del general Carranza para combatir la invasión. El traidor Victoriano Huerta ordenó al Ejército Federal entonces la retirada del puerto, dejando solo 180 soldados para hacer frente al invasor. En esa situación crítica, el sentimiento patriótico movió los corazones de los que entonces poblaban el puerto de Veracruz y, por supuesto, de los marinos. De algunos conocemos sus nombres exactos, de las heroínas y héroes anónimos nos queda su legado de lucha y resistencia. El cadete Virgilio Uribe, el teniente José Azueta, alrededor de un centenar de sus compañeros de la Escuela Naval y el pueblo de Veracruz tomaron las armas para defender a la patria. Las tropas estadounidenses se dispersaron por el puerto, ocupando la aduana, la estación de ferrocarril, el correo y el edificio del consulado. Los cadetes mexicanos, las mujeres y los hombres del pueblo que se habían sumado a la defensa disparaban desde todas las direcciones para defender el territorio nacional frente al invasor. En las crónicas de esos días se cuenta que incluso presos liberados del fuerte de San Juan de Ulúa se unieron a la defensa de la patria. El saldo de 48 horas, según relatan las crónicas, fue de 300 mexicanas y mexicanos muertos, cuyos cuerpos quedaron en el muelle y frente al portal de diligencias. Incluso se cuenta, en un gesto de orgullo patriótico, los heridos rechazaron la atención médica extranjera. Al enterarse de lo sucedido, el general Venustiano Carranza envió notas diplomáticas al presidente estadounidense, privilegiando el diálogo entre las naciones. Además de recalcar que Victoriano Huerta no representaba al pueblo de México, pues había llegado a la presidencia con una traición. Es famosa la carta donde Carranza afirma: la permanencia de tropas en un país independiente y soberano es una invasión injustificada, porque no puede haber derecho contra el derecho de inviolabilidad territorial. Además, debe tenerse muy en cuenta que si un político, para llegar al triunfo de su causa, se apoya en una invasión extranjera, aunque esa sea parcial, falta el cumplimiento de sus deberes con la patria. Así de sencillo y profundo, porque lo digo fuerte y claro, solo los vendepatrias están a favor de ir a buscar ayuda al extranjero para resolver los problemas internos en nuestro país. Hoy recordamos
la gesta heroica de los cadetes y oficiales de la Armada de México, y al pueblo de Veracruz que participaron en la defensa de nuestra soberanía. Hoy vivimos un momento especial en la relación con Estados Unidos. Nuestras economías están integradas. En nuestro vecino país viven cerca de 40 millones de mexicanos y mexicanas de varias generaciones. En México viven más de 1 millón de estadounidenses. Somos el principal socio comercial. Lo he dicho en público y en privado. Entre nosotros no competimos, nos complementamos. Nuestra posición siempre ha sido el diálogo para encontrar una relación que fortalezca a ambos países. Confiamos en que podemos encontrar siempre las mejores condiciones para las dos naciones y particularmente y como esencia, las mejores condiciones para nuestro pueblo. Seguiremos insistiendo que lo que más conviene a Norteamérica es mantener nuestra alianza económica para competir con otras regiones del mundo y en el futuro avanzar hacia todo el continente, siempre con respeto a la independencia y soberanía de los pueblos. En el caso de la seguridad, en la relación con nuestro vecino país, colaboramos y cooperamos, pero nunca nos subordinamos. No aceptamos invasiones ni injerencias. Por colaboración y razones humanitarias, ayudamos a que no pasen drogas, en especial el fentanilo, al vecino país. Pero también hemos insistido que el consumo de las drogas no solo se combate con incautaciones y detenciones, sino atendiendo las causas para evitar que las y los jóvenes se acerquen a las adicciones y a la violencia. En nuestro caso, la estrategia de seguridad está en marcha y tiene el objetivo de proteger y salvaguardar la seguridad de las y los mexicanos. Estoy segura que día con día todos juntos iremos construyendo la paz y la seguridad que todos anhelamos. Para ello, solo un gobierno que respete los intereses del pueblo de México puede lograrlo y por ello nunca nos alejaremos de nuestro bendito pueblo y de nuestra gloriosa nación. Nuestra actuación siempre tiene y tendrá como principios la soberanía y el interés supremo del pueblo de México y de la nación. Como lo pensaban y como lucharon nuestros próceres, es menester siempre decirlo. No somos protectorado ni colonia de ningún país extranjero. Somos un país libre, independiente y soberano. Hasta ahora ha habido una relación de respeto y estoy segura, confío en que se mantenga esta política de buena vecindad. Agradezco a las Fuerzas Armadas, al almirante Raimundo Morales y al general Ricardo Trevilla su lealtad. Agradezco a todas y todos su compromiso con honor, deber, lealtad y patriotismo. La entrega del general secretario y el almirante secretario, su lealtad, su profesionalismo y su amor a México, lo vemos cada uno de los días que hemos trabajado juntos. México siempre es y será grandioso. Tenemos lo mejor. Nuestros orígenes, nuestra historia, nuestros héroes y heroínas,
nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo el glorioso y bendito pueblo de México. ¡Que viva la Marina Armada de México! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Se agradece a la amable concurrencia ponerse de pie. A continuación, escuchemos los exhortos a la Secretaría de Marina y a la Armada de México por el vicealmirante Félix de Jesús Martínez Tiburcio, director de la Heroica Escuela Naval Militar. ¡Atención! ¡Secretaría de Marina! ¡Armada de México! Se agradece a la amable concurrencia permanecer de pie para entonar las gloriosas estrofas del himno nacional mexicano, interpretado por la Banda Sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina.
Con la gallardía, marcialidad y disciplina que caracterizan a las y los marinos navales, desfila ante las y los integrantes del Presidium el dispositivo de honores al mando del capitán de navío Hugo Alberto Vallardo Cárdenas, comandante del Cuerpo de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.
Damas y caballeros, hacen su entrada al campo de honor el contingente de cadetes que el día de hoy juraron bandera. Integrado por 83 cadetes de la carrera de Enfermería Naval, 87 cadetes de la carrera de Medicina Naval, 171 cadetes de la carrera de Cuerpo General, 65 cadetes de la carrera de Infantería de Marina y 12 cadetes de la carrera de Aeronáutica Naval, siendo un total de 418 cadetes, de los cuales 169 son cadetes femeninos y 249 son cadetes masculinos, quienes continuarán con su proceso de formación, desarrollando sus habilidades y conocimientos para que se desempeñen de forma eficiente en su cumplimiento como futuros oficiales de la Armada de México. Las y los cadetes que esta tarde juraron lealtad a la bandera de guerra contraen un compromiso con la nación, recordando los hechos gloriosos de nuestros héroes navales, Teniente José Azueta y Cadete Virgilio Uribe, demostrando así su lealtad y patriotismo. Hoy marcha con gallardía, representando el esfuerzo y disciplina que impone el servicio, pues saben y siempre tendrán la misión de servir a México.
En estos momentos se retira del campo de honor de la Heroica Escuela Naval Militar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, acompañada por los ciudadanos, almirante, secretario de Marina y general, secretario de la Defensa Nacional.